El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces: ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Señor, hemos puesto nuestra fe. Tenga la bondad de tomar asiento. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote santo de la orden franciscana o capuchina, y que vivió en el siglo XX, en la época de las guerras mundiales, concretamente de la Segunda Guerra Mundial. Él fue martirizado en el campo de concentración de Auschwitz, donde también murió esta santa que celebramos recientemente, Santa Edith Stein, martirizada igualmente, ¿no? O en la cámara de gases. En el caso de San Maximiliano, a él se le reconoce su martirio porque él entregó su vida por un hombre que no quería morir, que estaba siendo castigado por los nazis en el campo de concentración, y él dijo: yo quiero morir en su lugar. Y entonces ahí en el pabellón de la muerte, él estuvo varios días sin comer, sin beber, ayudando a las personas espiritualmente para que murieran en gracia de Dios, y finalmente llegó un soldado nazi, y le coloca una inyección letal, y así murió, mártir San Maximiliano. Él tenía un gran amor a la Virgen, consagrado a la Inmaculada, y creó grandes obras en su vida, en Polonia, también en Japón. A todo esto, en Japón, él tenía una congregación fundada por él, no distinta a su orden, pero una comunidad que él formó de hermanos de esta familia franciscana, que estuvieron en la guerra, ¿no es cierto?, estaban ahí presentes cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y estos hermanos no murieron en esa ocasión, varios de ellos se salvaron, bien en condiciones que el resto de la ciudad se murió. Y eso ocurrió, ¿por qué? Porque en la ciudad donde ellos vivían, ellos estaban evangelizando en el nombre de la Virgen, y rezaban el Santo Rosario todos los días, ¿no? Lo mismo ocurrió en la otra ciudad, en Hiroshima, donde había una comunidad
de hermanos muy comprometidos de la congregación jesuita, y también esa casa quedó en pie y no murió ninguno de esos sacerdotes y hermanos, ¿no? Y ellos también daban testimonio de su amor a la Virgen, y el Santo Rosario diario los salvó. Impresionante, eso está registrado, está documentado, es así, no les pasó nada y no quedaron ni siquiera con secuelas de la bomba atómica y vivieron largamente, una larga vida sin ningún problema. Entonces, qué bonito es consagrarnos a la Madre, consagrarnos a nuestra Reina, porque ella nos protege toda la vida. Y rezar el Santo Rosario es lo que nos va a salvar en estos días difíciles, es lo que va a salvar la familia. Lo prometió en Fátima y lo va a cumplir, ¿no? Las familias que recen el Rosario van a estar protegidas de la acción maligna del demonio y del mundo y de la carne. Nos va a proteger nuestra Madre si rezamos el Santo Rosario. Incluso hasta de una bomba atómica nos puede proteger, porque ella es la omnipotencia suplicante. Ella le pide a Jesús algo y todo lo consigue. El primer milagro que realizó Jesucristo fue por intercesión de María. Hijo, no tienen vino. Y Jesús hizo ese milagro en las bodas de Caná. Jesús no le niega nada a su mamá. Jesús es Dios, la Virgen no, pero ella es la madre de Jesús, y Jesús no le niega nada a su mamá. Por eso hizo muy bien San Maximiliano en consagrarse a la Inmaculada y trabajar para esclarecerla, para darla a conocer. Él tenía una imprenta donde tenía revistas, donde publicaba muchos libros para que la gente conociera la doctrina de la Iglesia, la Biblia y el amor a María. Esa fue la misión de San Maximiliano. Y entonces él vivió una vida de mucha entrega, de mucha pureza, de mucho fervor por la salvación de las almas y también de mucho sufrimiento. Sufrió mucho. Y el Papa Juan Pablo II lo declaró el patrono de los tiempos difíciles. Y este es un tiempo difícil, ¿no es cierto? Entonces a él le pedimos que nos cuide, nos proteja y nos ayude a testimoniar nuestra fe con las mismas ganas que él. Al mismo tiempo, hoy celebramos la fiesta de San Tarcisio, que es el patrono de los acólitos, ¿no? De los monaguillos o servidores del altar, como se dice. Entonces, hoy día saludamos a nuestros acólitos que nos acompañan y les instamos a que miren el ejemplo de su santo patrono, un niño del siglo IV, ¿no es cierto?, de la época también de San Sixto y San Lorenzo, que hemos celebrado en estos días igualmente, ¿no? Santos mártires de Roma. El Tarcisio era un acólito y como era un niño, muchas veces no lo miraban en la calle, entonces él tenía la misión de llevar la comunión sagrada a los presos, a las personas que estaban en sus casas, que no podían salir y que eran cristianos. Y entonces él hacía esa tarea tan bonita que hoy se le recomienda a los ministros extraordinarios de la comunión. Entonces este niño llevaba en su chaleco guardadito a Jesús y iba entonces por las calles y llevaba la comunión a las personas, ¿no? A los católicos que querían recibir a Jesús o a los enfermos, pero que por causa de la persecución no podían participar en la misa de las catacumbas. Difícil la situación, ¿no? Muy difícil. Y un grupo de niños bastante malvados y jóvenes vieron a Tarcisio, lo increparon y le tiraron piedras y palos hasta matarlo. Pero él guardó a Jesús, porque como dice el acta del martirologio de Tarcisio, él pensó en aquella lectura que decía no lancen las perlas a los cerdos. Entonces él no quiso entregar el cuerpo de Cristo para que esos jóvenes malvados hicieran algún sacrilegio con el cuerpo de nuestro Señor. Así que él murió con Jesús aquí, pero cuenta una tradición muy bonita que llegó un soldado romano llamado Quadrato y espantó a los jóvenes que estaban acriminándose con Tarcisio y habló con él y este niño le dijo, esta comunión hay que protegerla y hay que llevarla a tales y tales personas. Y ahí entonces entregó su vida a San Tarcisio. Un gran ejemplo, muy bonito, un mártir de la Iglesia y un gran ejemplo para todos nosotros, pero particularmente para los jóvenes y niños que son acólitos, son servidores del altar. Porque San Tarcisio tenía un amor inmenso
a la comunión, a la Eucaristía, a la presencia sagrada de Cristo en el altar. Por eso un acólito verdadero no está aquí adelante para posar, para mostrarse delante de la comunidad, sino que está para servir al altar, para servir a la fe, para mostrar con su testimonio, con su oración, con su fervor, con su cariño a Jesús y con su servicio, que es realmente muy importante durante la misa, cuánto amor tiene a la Eucaristía. Y entonces a las personas que están celebrando, los fieles que están en la misa, en la iglesia, miran el ejemplo de los acólitos y eso los mueve a la devoción también, a la fe, al fervor. Entonces, grande la tarea que tienen los acólitos. Tienen que ver a San Tarcisio, tener una espiritualidad muy profunda para también ellos ejercer este ministerio, este servicio a la iglesia, a pesar de que tienen poca edad, corta edad, ¿no es cierto?, algunos de ellos, y sin embargo Dios les pide este bonito testimonio. Es que la fe es así, para ser cristiano y en los tiempos difíciles como en la época de San Maximiliano, de San Tarcisio, y en esta época que vivimos, hay que ser valiente. No podemos vivir una fe tibia. No existe ya esa cosa de soy católico a mi manera, o sea, o soy o no soy, ¿no es cierto? Y eso significa ser consecuente con lo que decimos, lo que creemos, pero no debemos sentir vergüenza de dar testimonio de nuestra fe y de la enseñanza de la Iglesia. Por ejemplo, hoy el Evangelio es bastante fuerte porque nos habla de la ley de divorcio, ¿no? Muchas veces la Iglesia está enseñando acerca de leyes que ocurren en nuestra sociedad, que son muy malas leyes, ¿no? Son leyes que muestran que realmente el príncipe de este mundo, como dice Jesús, es el que está comandando nuestra sociedad, nuestra cultura actual. Es el demonio muchas veces el que inspira a los gobernantes, a los legisladores, a los poderosos, a los que mueven los hilos de la historia y que van guiando a la humanidad para tener estas leyes macabras, terribles, que son totalmente contrarias a la ley de Dios. Entonces, una de ellas es la ley de divorcio, ¿no? Los judíos, curiosamente, tenían la ley de divorcio. Moisés había permitido la ley de divorcio. Entonces, ellos ponen a prueba a Jesús, porque si Jesús dice que es contra la ley de divorcio, le dicen, tú estás contra Moisés. Y si dice que está a favor, estás contra la familia. Siempre los fariseos han pensado así, son como tentadores, ¿no? Instrumentos del mal en el fondo. Pero Jesús, ¿a quién le va a ganar a Jesús en su sabiduría si Él es la sabiduría encarnada, ¿no es cierto? Entonces Él les dice claramente, ustedes están equivocados de nuevo. Moisés dictó la ley de divorcio por la dureza del corazón de ustedes. No es porque Dios lo quiera. Dios no quiere que el hombre se case con su mujer pensando en el divorcio. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque desde el principio, y Jesús enseña, ¿no?, lo que dice el Génesis, Dios los hizo hombre y mujer. Entonces ustedes vean, queridos hermanos, que en la ley de divorcio, que es una ley que no agrada a Dios, porque donde existe la ley del divorcio comienza la familia a destruirse. De hecho, en Chile y en cualquier otro país, ustedes vean las estadísticas. Después que se promulgó la ley del divorcio, prácticamente la gente ya se casa muy poco. No se casan ni por el civil ni por la iglesia, porque no toman en serio lo que significa la relación del matrimonio. Entonces no es una ley que agrada a Dios, sino que es una ley que implica que esa sociedad se está apartando de Dios, está dejando la costumbre cristiana de lado para seguir una voluntad que muchas veces es egoísta y es materialista y es atea en el fondo. Así es que la ley del divorcio contiene también algo que hoy está ocurriendo, ¿no?, que es la destrucción total de la familia. Comienza como la ley de divorcio, pero luego comienza también a destruir otra cosa, ¿no?, que dice aquí Jesús. Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo hombre y mujer. Por lo tanto, el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, y eso no lo podemos separar. No separe el hombre lo que Dios ha unido. La unión matrimonial no puede ser, según la ley divina, entre un hombre y un hombre. Eso es una abominación. O entre una mujer y una mujer.
Eso nunca va a ser un matrimonio. Nosotros podemos decir, ahora queremos una ley de matrimonio de personas del mismo sexo o del mismo género, como se dice hoy. Pero nosotros podemos decir lo que queramos, pero lo que importa es la ley de Dios. ¿Quién nos va a juzgar después de esta vida? No son otros hombres, no son ángeles, sino Dios. Entonces es mucho mejor que nos adecuemos a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo y del hombre. Entonces no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y el hombre, dice Jesús, dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán una sola carne y para siempre. Yo no puedo pensar en que me voy a unir a mi mujer, a mi marido, y por un tiempo nomás. Es una unión indisoluble con la bendición de Dios, abierta a la vida humana. Y ese amor se expresa realmente, de verdad, ¿no? Contra todas las pruebas, contra todos los problemas y crisis de la vida, el matrimonio sigue adelante, cuando está con esta bendición del sacramento del matrimonio. Y bueno, y eso es lo que hoy en día se está destruyendo. También se quiere destruir la inocencia de los niños con esta educación sexual integral, ¿no? Que pretende quitarle a los padres la capacidad de educar a sus hijos. Imagínense qué terrible, que se llama la patria potestad. Los padres tienen derecho a educar a sus hijos. No se puede meter el Estado a decir lo que los hijos de la familia tienen que hacer, ¿no? Sobre todo con estas leyes terribles que algunos quieren promulgar, que dice que se puede rebajar la edad, ¿no es cierto?, de el consentimiento para tener relaciones, de tal manera que la pedofilia ahora va a ser legalizada. Entonces estamos entrando a un mundo tan pervertido, tan desgastado en la moral, que realmente nos preocupamos, ¿no? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Por qué la sociedad se alejó tanto de Dios? ¿Por qué estamos ofendiendo tanto al Señor, yendo contra su ley y actuando contra nuestra propia naturaleza? Nuestra naturaleza está para vivir en familia, hombre y mujer unidos con su familia. Bueno, va a ocurrir, queridos hermanos, que por decir estas cosas que son tan simples, que son tan verdaderas, nos van a comenzar a perseguir. Va a llegar un momento en que decir esto estará prohibido, ¿no? Y si alguien, ustedes, laicos, nosotros, los clérigos, decimos lo que Jesús enseña, nos van a llevar a la cárcel, o nos van a quitar la vida, como a Maximiliano, como a Tarcisio. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Hoy el color rojo es el color de la sangre de Cristo derramada para salvación de las almas y la sangre derramada de los mártires de la Iglesia, que también son miembros del cuerpo místico de Cristo. Pidamos al Señor entonces que nos dé esa fortaleza, que nos dé ese amor inmenso a Jesús, de tal modo que nuestra mentalidad se convierta, y no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, por lo que está de moda, por lo políticamente correcto hoy en día, porque eso va contra la corrección de la ley divina y de la ley natural que Dios ha inscrito en nuestros corazones, que debemos respetar, porque ahí está la voz de Dios. Pidamos al Señor entonces en este día, por intercesión de la Virgen, que nos ayude a ser cristianos de verdad, soldados de Cristo, como San Tarcisio, como San Maximiliano, como tantos mártires, hombres y mujeres que han dado su vida por Jesús y hoy gozan en el cielo y son nuestros intercesores en el más allá. Así sea. Amén. Amén.